Hola, hola. Hola, doctora, ¿cómo está? Bien, Belbet, ¿cómo estás? Qué bueno. Em, si gusta, podemos ir empezando por respeto a la puntualidad de los presentes. Este, Vamos dando comienzo a esta sesión educativa y que la gente se vaya sumando. Hay alrededor de 30 inscritos, así que esperamos que vayan llegando con la diferencia de horario. Buenos días a todos y a todas los que están hoy aquí presentes. El día de hoy, bueno, estamos con la doctora Ana Laura. Ahorita la vamos a presentar. A nombre de Vasculitis Sistémicas México y Fundación Vasculitis Chile, les damos la más cordial bienvenida. Hemos estado trabajando en alianza como lo que hoy conocemos como Aliavas, que es la Alianza por las Vasculitis, con la intención pues de crear conciencia. Y ahorita que estamos en mayo, en el mes en el que se va a conmemorar el Día de las Vasculitis, pues queremos hacer eventos donde podamos hacer difusión de los temas que son de interés de las personas que vivimos con una condición como esta. Entonces, hemos invitado a la doctora Ana Laura a que nos comparta hoy un tema muy interesante que es sobre vasculitis y embarazo. Subo aquí les voy a compartir pantalla. Un segundo. La doctora Ana Laura Flores Cisneros es reumatóloga con alta especialidad en vasculitis, está adscrita a la Clínica de Vasculitis Sistémicas Primaria y la Subdirección de Atención Médica de Neumología en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, INER, acá en México, en la Ciudad de México. Vamos a hacer algunas recomendaciones para el evento les pedimos de favor cerrar micrófonos. Tenemos un tiempo definido para la ponencia y también tenemos un tiempo definido para preguntas y respuestas, con una duración total del evento de 1 hora. Les vamos a agradecer que sus preguntas sean a través del chat del Zoom y que sean de interés general, perdón. Dado que la doctora desconoce el caso clínico de cada paciente, entonces todo aquello que requiera mencionar quiénes son, qué dosis toman, de qué medicamento, qué edad tienen, pues ya más bien eso es una consulta más que una pregunta de interés general. Hay preguntas que sí están relacionadas con determinadas sustancias y eso está bien, pero sí el caso personal es muy difícil que les puedan dar una opinión sin conocer el caso completamente, entonces que sean preguntas de interés general. Por mi parte es todo. Dejaré de compartir pantalla. Doctora, la habilitamos. Salvador, ¿me ayudas a habilitar a la doctora Ana Laura para compartirle pantalla? Y si ella tiene por ahí algún material que nos quiera compartir, adelante, doctora. ¿Sí se ve? Sí, doctora, sí se ve. Ok, gracias. Bueno, gracias por la invitación. Vamos a ver el tema hoy que creo que es un tema bastante interesante, que es la vasculitis y sobre todo la mujer embarazada con el diagnóstico como tal de vasculitis. Y pues vamos a comenzar. Entonces, hablar de vasculitis es algo complejo de por sí, son enfermedades que son bastante raras, difíciles de diagnosticar, y ahora el contexto de llevar un embarazo en una paciente con diagnóstico de vasculitis, pues es aún mayor. Parece una pregunta tonta, a lo mejor algo simple, pero pues, ¿qué es el embarazo? Porque el embarazo por sí mismo tiene ciertas características o ciertos cambios a diferentes órganos y sistemas en una paciente que pues está sana. Entonces sabemos que el embarazo lo podemos definirlo como un estado fisiológico en el cual una mujer pues presenta la fecundación un óvulo y va a terminar el embarazo con el parto y el nacimiento de un bebé, ¿no? Un niño, una niña. Pero pues, ¿qué pasa en un embarazo normal? Y es un tanto abrumador, vamos a decir, porque hay cambios normales en el embarazo, que en contexto de pacientes ya con enfermedad de vasculitis, pues estos cambios pueden
que son normales en una persona, pues pueden ser un tanto más complejos en una paciente que tiene ya diagnóstico de vasculitis. Entonces, tenemos cambios cardiovasculares, cambios pulmonares, respiratorios, renales, endocrinos, hematológicos. Y vamos a hablar como que los más importantes antes de querer entrar a qué es la vasculitis y la combinación de estos dos estados. ¿De acuerdo? Entonces sabemos que los cambios normales del embarazo en cuestión de cardiovascular, vamos a tener que todas las embarazadas pues van a tener un incremento de volumen sanguíneo, es decir, van a tener un poquito mayor cantidad de sangre circulando en su cuerpo, va a haber cambios en la distribución del flujo sanguíneo. Esto va a ser con un mayor aporte de sangre hacia el útero y la placenta, porque lo vamos a requerir para la formación de un nuevo bebé. Vamos a tener que hay un incremento del gasto cardíaco, que en términos médicos para nosotros es la cantidad de sangre que alienta el corazón, vamos a decir, con cada contracción cardíaca. Va a haber un discreto incremento de la frecuencia cardíaca del estado basal de la paciente previo al embarazo, aproximadamente unos 2 a 20 latidos, y pareciera que como todo incrementa, el trabajo del corazoncito incrementa dentro del embarazo normal, pues la presión arterial pudiera subir. Sin embargo, es todo lo contrario. Prácticamente a partir de la semana 16 a 20, hay un descenso discreto de la presión arterial, y esto pues va a ser dado por otros factores hormonales que van a disminuir las resistencias periféricas de los vasos y por ende va a bajar la presión arterial. Es importante considerar esto porque en pacientes que en el control día a día con su ginecólogo o su obstetra van a darse cuenta que a partir de la semana 20 en adelante pues vienen las complicaciones propias del embarazo. Puede ser diabetes gestacional, hipertensión en el embarazo, preeclampsia o eclampsia. Entonces es importante conocer esto porque los pacientes lo iremos desarrollando un poquito más de manera explícita en las siguientes diapositivas. Los pacientes con vasculitis van a tener mucho más riesgo de hipertensión durante el embarazo. Vamos a tener cambios pulmonares y respiratorios. Esto se puede manifestar desde la nariz, pulmones, vía aérea. Entonces, a nivel de la naricita, pues podemos tener dilatación de los capilares de la mucosa nasal. Puede haber de manera normal durante el embarazo ciertos sangrados. No es que sean tan frecuentes, pero lo puede haber. Va a haber un incremento del volumen corriente, que esto lo consideramos o lo entendemos como la capacidad de aire que podemos llevar a nuestros pulmones en una respiración tranquila. Va a haber una disminución de la reserva inspiratoria, que quiere decir que vamos a tener un poquito menor capacidad de jalar aire durante una inspiración forzada. El útero, pues ya en el último trimestre del embarazo, pues vamos a hacer un útero pues grande, grávido, que va a hacer que ascienda el diafragma, que sabemos que el diafragma es la estructura que nos divide la cavidad torácica del abdominal, y pues esto va a reducir, vamos a decir que los pulmones estén más comprometidos, de que no puedan tener la misma capacidad pues, que entre aire adecuadamente. Y de hecho las embarazadas en los últimos meses vaya la redundancia del embarazo, pues tienen como que se cansan mal, les falta el aire, no pueden dormir pues más que sentaditas, pero bueno, todo esto porque va cambiando las estructuras o se van acomodando, vamos a decir, los órganos de cierta forma que permitan que el útero tenga mayor espacio. Podemos tener incremento de la frecuencia respiratoria de 1 a 2 por minuto. No es realmente algo significativo, pero sí es importante considerar que sobre todo en el último trimestre del embarazo, pues va a haber un mayor consumo de oxígeno, aproximadamente se incrementa el 20% más de este consumo de oxígeno. Vamos a tener cambios renales urinarios, vamos a ver un incremento del tamaño renal, esto se conoce como una hidronefrosis fisiológica, y bueno, va a estar dado principalmente por los cambios cardiovasculares. Dijimos, hay un incremento del volumen sanguíneo, va a haber mayor carga, vamos a decir, a nivel vascular, que va a permitir que esos riñoncitos aparentemente sean más grandes, pero es algo esperado, es algo fisiológico. Va a haber incremento del flujo plasmático renal, puede haber un incremento de la tasa de filtración glomerular, es decir, que nuestros riñoncitos estén trabajando un poco más en condiciones de no embarazo.
va a haber una disminución de la creatinina y la urea. Y esa la marco con un rengloncito abajo, la subrayo. ¿Por qué? Porque es importante determinar que la creatinina, en muchas de las vasculitis sistémicas, el compromiso renal en ella, la creatinina hay que estarla vigilando de manera muy cuidadosa, porque lo esperado es que la creatinina baje, no que la creatinina suba durante el embarazo. Podemos tener estemos arrojando proteínas por la orina, siempre y cuando no sea mayor a 300 miligramos al día en la recolección de 24 horas, o bien en 30 miligramos por decilitro. Podemos ver un poco de glucosa en la orina, se puede considerar normal, siempre y cuando pues no estemos arrojando más de 200 de glucosa por la orina. Una paciente que esté arrojando 1000, pues estamos hablando de una diabetes descontrolada, ¿no? Que ya se perdió ese umbral normal del riñón para la eliminación de la glucosa. Entonces, la glucosuria, por eso le pongo un asterisco, es como dependiendo de los parámetros. Tenemos cambios hematológicos. Las mujeres embarazadas tienen mayor requerimiento de hierro, por eso la sustitución durante el embarazo. Puede haber una discreta descenso de la hemoglobina, que por sí las pacientes embarazadas pues, tienen mayor requerimiento de hierro, cursan con anemia. Y bueno, esto también va a estar dado, este descenso de la hemoglobina, pues puede estar dado por algo que conocemos como hemodilución, siempre y cuando la hemoglobina no baje más de 3 gramos, ¿de acuerdo? Y que este descenso sea de manera abrupta, porque entonces estamos teniendo una pérdida de sangre en algún nivel, ¿de acuerdo? Puede ver que el tamaño del eritrocito puede incrementarse, sea un eritrocito más grande, puede haber incremento de los glóbulos blancos o leucocitos. Se puede considerar todavía algo normal y fisiológico en el embarazo, de 6.000 a 18.000 leucos. Sin embargo, pues ya algo que esté por arriba de esos parámetros, pues habrá que buscar algunas otras causas por las cuales se elevaron esos glóbulos blancos, ¿no? Principalmente buscar procesos infecciosos. Puede haber una discreta disminución de las plaquetas, pasa algo similar que con la hemoglobina, esto por hemodilución. Y algo importante que quisiéramos resaltar bastante es que el embarazo normalmente es un estado procoagulante. Hay incremento de la producción de factores de coagulación, y esto va a propiciar que haya un mayor riesgo de formación de trombos. Sabemos que un trombo es un coágulo, por decirlo de alguna forma, que puede obstruir cualquier vaso sanguíneo. Vamos a tener cambios endocrinos y metabólicos, puede incrementar de manera fisiológica o normal el cortisol en la sangre, y bueno, por ende puede haber un incremento de la reserva de grasa, hay incremento de peso en la mujer embarazada, va a haber un incremento en la resistencia de la insulina, y por eso es importante que todas las pacientes previo al embarazo se encuentren en condiciones metabólicas adecuadas, es decir, que hayan bajado de peso o que estén en su peso ideal, que no tengan datos de resistencia a la insulina, que no tengan dislipidemia, es decir, que el colesterol y triglicéridos no estén altos, porque por sí mismo el embarazo lo va a subir. Y el hecho de que ellas tengan ya un antecedente de alguna comorbilidad previo, más el embarazo, pues nos va a incrementar mayores riesgos o complicaciones que se puedan presentar en el embarazo. Y algo importante también es que tenemos cambios inmunológicos. Creo que el más importante que tenemos que considerar es la tolerancia inmunológica de la mami hacia el bebé. Es decir, nuestro cuerpo tiene la capacidad, nuestro sistema de defensa tiene la capacidad de crear cierta tolerancia para que la mami no desconozca al bebé como algo ajeno y lo empiece a atacar, ¿de acuerdo? Entonces realmente ahora nos ponemos a pensar que pues el embarazo puede ser algo complicado, un embarazo normal, digo, de una persona que no tiene una enfermedad, porque realmente los cambios que se presentan en el embarazo son bastantes. Podemos tener, es por decir los más importantes para esta plática, pero podemos tener cambios gastrointestinales, cambios en el estado de humor, ¿de acuerdo? Cambios psicológicos de la futura mamá. Entonces realmente es un estado pues bastante estresante para la mamá, ¿no? Ahora ya conocemos de manera general todo lo que puede pasar en el embarazo, ¿no? Pues aquí quisiera hacer como una dinámica, no sé, somos ahorita 18 participantes, pero sí quisiera saber con 2 o 3 palabras que alguien lo quiera decir, qué son para ustedes las vasculitis. Y no sé si me pudiera apoyar Velvet, un minutito más o menos, le puse aquí un relojito,
para que podamos abrir micrófono quien quiera participar. Sí, doctora. A ver, chicos, ¿quién dijo yo? Que no los veo. ¿Quién quiere participar? Nadie, no sabemos qué son las vasculitis. Ay, me llamó a preocupar. A ver, como está la pantalla arriba, no los vemos. Entonces, si alguien quiere participar, nos puede acá. Ya está Soledad. Vasculitis es inflamación de los vasos sanguíneos. Gracias, Soledad. ¿Alguien más que nos quiera explicar o Tiene que estar, ¿no? responder? O que lo escriban y lo leemos. Itzel, enfermedad autoinmune que inflama vasos sanguíneos, en mi caso los vasos pequeños. Gracias, Itzel. Jocelyn, es una enfermedad autoinmune donde el cuerpo se ataca por sí mismo. Gracias, Jocelyn. No quieren, les da pena, está bien. Bueno, vamos a continuar, ¿de acuerdo? Entonces, ay, qué relojito que yo. Pues sí, son enfermedades autoinmunes que se van a caracterizar por la inflamación de los vasos sanguíneos. Y eso es, vamos a decir que el término de vasculitis, vamos a decir que es un término general, es un término global que solo nos habla de la inflamación de los vasos sanguíneos. Por eso es importante que siempre conozcan qué tipo de vasculitis tienen y el nombre y el nombre y apellido de la enfermedad. Porque lo vamos a ir viendo de manera un poquito más dirigidas hacia la edad fértil, qué tipo de vasculitis, pero sí es importante porque cada vasculitis es distinta, ¿de acuerdo? Entonces, primero, pues vamos a desarrollar, parece algo obvio, pero que es autoinmune, ¿no? Entonces, tenemos un sistema inmunológico, que es un sistema que en condiciones normales nos tiene que cuidar, nos tiene que proteger en contra de todo aquello que nos pueda causar un daño al cuerpo. Hongos, virus, bacterias, parásitos, agentes externos nocivos, químicos, el sol, todo lo que ustedes imaginen que nos pueda dañar al cuerpo. Tenemos unos soldaditos que nos van a cuidar para que no nos haga daño y no nos enfermemos. Pero ¿qué pasa cuando nuestro sistema inmunológico está normal? Vamos a decir que se vuelve loco, se empieza a desconocer lo propio como lo ajeno y se empieza a atacar entre ellos. Entonces ese es el tipo de espectro cuando hablamos de una enfermedad autoinmune. El sistema de defensa que nos tiene que proteger contra agentes lesivos desconoce lo propio como ajeno y lo empieza a atacar, ¿no? Y por eso les pongo ahí los monitos, que entre ellos empiezan a pelear y dependiendo del tipo de mecanismo de defensa que haga o que produzca el cuerpo, va a ser el tipo de enfermedad autoinmune que presentamos. Conocemos lupus, conocemos la artritis reumatoide, en este caso pues las vasculitis. Entonces, en el caso específico de las vasculitis, ¿qué pasa? Que nuestro sistema de defensa crea mecanismos que van y dañan el vaso sanguíneo. ¿Y dónde tenemos vasos sanguíneos? Pues en todo el cuerpo, corazón, pulmones, riñones, en los intestinos, en el ojito, en todas partes, en el cerebro, ¿no? Entonces es importante saber que como las vasculitis, estamos hablando que es una enfermedad autoinmune que inflama los vasos sanguíneos y que tenemos vasos sanguíneos en todo el cuerpo, pues hubo la necesidad de crear una clasificación, que es el Consenso Internacional de Chapel-Hill, para clasificar a las vasculitis. Entonces, estas vasculitis, pues vamos a tener las de vasculitis de vaso de tamaño variable, como puede ser la enfermedad de Behçet, vasculitis de mediano calibre, como es la poliarteritis nodosa, la enfermedad de Kawasaki, que viene más en niños, vasculitis de grandes vasos, como los vasos que salen del corazón, como es el caso de la arteritis de Takayasu, vamos a tener la arteritis de los gigantes, o bien las vasculitis de pequeño vaso, ¿no? Que van a ser
dos tipos de vasculitis, que son las asociadas a complejos inmunes y las vasculitis asociadas a un grupo de anticuerpos, que se llaman anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo, los famosos ANCA. Entonces, dentro de las vasculitis asociadas a complejos inmunes, pues tenemos la enfermedad, bueno, que parece todavía como el Goodpasture, que actualmente se llama enfermedad de membrana antivasal. Tenemos la enfermedad o vasculitis por IgA, que en niños se conoce como la vasculitis de Henoch. Tenemos las vasculitis tiroglobulínémicas asociadas a anti-C1Q. Y bueno, las vasculitis asociadas a ANCA, y de estas conocemos tres: la poliangitis microscópica, que es la MPA o la PAM con M, para no errar con la poliarteritis nodosa. Tenemos la granulomatosis con poliangitis, que es la GPA por sus siglas, o bien como antes se conocía como enfermedad de Wegener, y la granulomatosis eosinofílica con poliangitis, la GEPA o la EGPA, que anteriormente se llamaba enfermedad de Church-Strauss. Entonces, cada tipo de vasculitis pues va a tener características únicas, van a tener impacto en el embarazo distinto y van a tener complicaciones distintas, porque ya lo vimos, o sea, realmente no es lo mismo que una paciente tenga vasculitis de grandes vasos como como Takayasu, a una paciente que tenga vasculitis de pequeño vaso como una granulomatosis con poliangitis, ¿de acuerdo? Entonces, sí, el impacto es un tanto distinto y las complicaciones, dependiendo del tipo de vasculitis, van a ser distintas. ¿Y por qué es importante? Porque cada una tiene manifestaciones clínicas distintas, tiene diferentes tratamientos, van a tener diferentes resultados en el embarazo, por ende también va a haber un tanto diferencia en el desarrollo fetal y también en la salud de la madre. Y bueno, mencionábamos como de manera general no hablar de todas las vasculitis y las más importantes. Anteriormente pasaba mucho que las vasculitis pues se presentaban en edades no tan, pues de edades mayores, de 50 años en adelante. Sin embargo, pues cada vez estamos viendo que se presentan en mujeres en edad fértil. Entonces, de las vasculitis nos vamos a enfocar más hacia estas, hacia las vasculitis asociadas a ANCA, poliarteritis nodosa, enfermedad de Takayasu, la enfermedad de Behçet y las vasculitis asociadas a inmunoglobulina A o la IgA. Entonces, sabemos que las vasculitis asociadas a ANCA van a ser vasculitis de pequeño vaso. Tenemos tres tipos de vasculitis de pequeño vaso asociadas a ANCA, que va a ser la granulomatosis con poliangitis, la poliangitis microscópica y la granulomatosis eosinofílica con poliangitis. Indistintamente de que estas tres son vasculitis de pequeño vaso y que son vasculitis asociadas a ANCA, las tres son un tanto distintas en manifestaciones clínicas. Entonces, tenemos que la granulomatosis con poliangitis o la GPA, pues le gusta más el compromiso de los ojos, de la nariz, de los oídos, pulmón, riñón, pero principalmente compromiso, vamos a decir que más de cabecita y cuello, ¿no? Oído, nariz, ojitos, vía aérea, ¿de acuerdo? En el caso de la poliangitis microscópica, vamos a decir que le gusta más afectar el pulmón y el riñón. ¿Y qué podemos tener como manifestaciones? Hemorragia alveolar o el sangrado del pulmón, una enfermedad pulmonar intersticial, compromiso renal, y que este compromiso renal específicamente en la poliangitis microscópica puede ser de una manera pues abrupta, el deterioro de la función renal, o bien una enfermedad renal crónica ya establecida, que pues los desenlaces son totalmente distintos. Y pues también le gustan mucho los nervios periféricos, ¿de acuerdo? En el caso de la granulomatosis eosinofílica con poliangitis, pues es un tipo de vasculitis que va asociado con asma. Entonces, pues principalmente se va a caracterizar pacientes que tienen asma con pólipos nasales, con compromiso de la vía aérea, e incluso pueden llegar a tener compromiso cardíaco cuando las manifestaciones o la enfermedad debuta de manera agresiva. Y si se dan cuenta, aunque decimos son vasculitis de pequeño vaso, las tres son vasculitis asociadas a ANCA, cada una de ellas tiene manifestaciones distintas y por tanto también las complicaciones dentro del embarazo pueden ser un tanto distintas. Vamos a hablarlo de manera general, lo que está escrito en los riesgos en un embarazo en las vasculitis asociadas a ANCA. Y bueno, se ha reportado una pérdida del embarazo de un 6.7%. Las pacientes que tienen esto
estos porcentajes son en mujeres que entraron con enfermedad apagada o en remisión, y aún así la pérdida del embarazo es de un 6.7%, riesgo de parto prematuro está escrito hasta un 20 o un 50%, retraso del crecimiento intrauterino en un 20%, y hasta un 28% pueden presentar recaída de la enfermedad a pesar de haber entrado al embarazo en remisión de la enfermedad. Y pues en su mayor porcentaje, pues el riesgo de preeclampsia durante el embarazo. Hay que considerar que hay que vigilar la actividad de la enfermedad durante el embarazo y sobre todo en pacientes que, como vimos anteriormente, que les gusta el compromiso renal. Entonces, toda aquella paciente que haya tenido un compromiso renal por la enfermedad habrá que estar teniendo con mayor enfoque y lupa que estas pacientes no puedan presentar nuevamente actividad a nivel renal durante el embarazo. Que es importante también considerar que las pacientes que tienen estenosis traqueal o estenosis subglótica, pues también son pacientes que hay que estarlas vigilando durante el embarazo, y a considerar que también la estenosis traqueal y la estenosis subglótica pues tienen ciertos grados de que la vía aérea esté cerrada. Entonces eso es algo importante. Hay pacientes que a lo mejor no tienen, hablando de las vasculitis de pequeño vaso, no tienen un compromiso importante en riñón, en pulmón, en el ojo, pero sí tienen un compromiso importante de la vía aérea que esté cerrada. Es importante tomar que eso ya pone en mayor riesgo, que sea un embarazo de mayor riesgo en esos pacientes, ¿de acuerdo? Por los cambios fisiológicos que ya vimos que pasan normalmente en el embarazo. Aquellos que han tenido enfermedad cavitaria a nivel pulmonar, enfermedad pulmonar intersticial o hemorragia del pulmoncito. En el caso de Takayasu, que es otro tipo de vasculitis, pero esta es una vasculitis de grandes vasos, hay que considerar que se considera como una arteritis granulomatosa que va a afectar a la aorta y a todas sus ramas principales y que se presenta en mujeres menores de 50 años. Sobre todo tenemos dos picos para enfermedad Takayasu, sobre todo durante la infancia y prácticamente justamente en la edad fértil de las mujeres, y que esta se va a caracterizar porque se inflaman los vasos sanguíneos de grandes, ¿de acuerdo? Les mencionaba, como los que salen del corazón, y dependiendo del tipo o extensión de inflamación de esos vasos sanguíneos, pues vamos a ir clasificando qué tanto riesgo puede tener las pacientes que tienen enfermedad de Takayasu. Entonces les puse esta imagen porque realmente es ver de manera un poquito más esquemática qué pasa con cada clasificación de los vasos en enfermedad de Takayasu, porque hay pacientes que pueden tener solo compromiso de los vasos sanguíneos de la aorta hacia arriba, que sería la primera vez que le pongo el puntero. No va a ser lo mismo una paciente que a lo mejor solo ha tenido compromiso de los vasos supraórticos, que sería esta parte, a una paciente que tiene compromiso de prácticamente desde donde sale el vaso más grande del corazón, los supraórticos, la del tórax o la abdominal, estas ya son las renales. Entonces no va a ser lo mismo una paciente que solo ha tenido estas manifestaciones de inflamación en sus vasos sanguíneos, a lo mejor una paciente que todos inflamados, ¿no? Muy probablemente tenga mucho mayor riesgo de un embarazo la paciente en la cual ha tenido mayor compromiso por extensión de los vasos sanguíneos a alguien que ha tenido un menor compromiso, ¿no? A lo mejor que nada más sean las reinas. Entonces es importante también considerar que cuando ustedes, que no todos los embarazos van a ser iguales, que no todas las pacientes son iguales, y que incluso dentro de la misma enfermedad, cada una es distinta y cada una debe abordar de manera distinta. ¿Qué tenemos en el riesgo del embarazo en Takayasu? Hipertensión arterial sistémica. De por sí, vamos a decir que la enfermedad de Takayasu se caracteriza clínicamente por hipertensión. ¿Por qué? Porque los vasos sanguíneos, y como esta imagen, este es un vaso sanguíneo, y si aquí se dan cuenta está más cerradito, en esta zona también está más cerradito. Entonces esto se llama o conocen como estenosis. Entonces todos estos pacientes que vamos a tener tienen ciertos grados de estenosis, y obviamente el flujo sanguíneo no va a pasar igual, va a necesitar mayor fuerza para que pueda pasar la sangre, y esto puede generar, dependiendo de la zona, pues incrementa las presiones arteriales, porque no hay una adecuada dinámica del flujo. Entonces, en el riesgo de Takayasu, pues hay hipertensión arterial sistémica,
puede ser nueva, es decir, que a lo mejor una paciente estaba controlada de su enfermedad de Takayasu y presenta un nuevo desajuste porque incrementan las presiones, puede ser nueva o puede empeorar, algo que ya lo tenía y ahora es peor, puede presentar enfermedad cardíaca nueva o empeorar la que ya existía, nuevamente riesgo de preeclampsia. Vamos a ver que toda la plática va a hablar de preeclampsia, hipertensión arterial durante el embarazo, riesgo de parto prematuro, porque muchos de los pacientes, pues, por las mismas complicaciones, no da tiempo que sean embarazos de término, y por ende, pues obviamente, si no pasa adecuadamente el flujo sanguíneo, pues va a haber retraso del crecimiento de los bebitos dentro de la mamá. Hay que considerar que en todas las pacientes que tengan diagnóstico de enfermedad por Takayasu, debe haber previo al embarazo una evaluación de los vasos sanguíneos, cómo están, dependiendo también de qué tipo o a qué nivel está ese compromiso vascular, ver si hay anomalías de la arteria renal o de la aorta ascendente que pudieran complicar cuestión cardíaca y la cuestión renal en estas pacientes, y casi siempre que estarlas evaluando con ecocardiograma. ¿Por qué con ecocardiogramas? Porque pues son estudios que no comprometen o que no están contraindicados en el embarazo por el uso de contrastes, ¿no? La poliarteritis nodosa es otro tipo de vasculitis, es una vasculitis que le gusta afectar vasos de mediano y pequeño calibre, no asociado a los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo, que son los ANCA. Bueno, sabemos que hay inflamación de los vasos sanguíneos y esta habitualmente se había asociado más a procesos infecciosos por virus de hepatitis B y hepatitis C, que actualmente ya es menos frecuente por las cuestiones de vacunación. Y bueno, que se caracteriza principalmente porque se inflaman los vasos sanguíneos y puede haber presencia o la formación, uno, de que se estrechen los vasos sanguíneos por inflamación, dos, que se ocluyan estos vasos sanguíneos, tres, o la formación de aneurisma. Un aneurisma, pues va a ser vamos a decir que se debilita la pared del vaso, queda flojita, y se hacen unos pequeños sacos, que pues obviamente esto va a ser una pared débil que se puede romper, y pues también va a crear un flujo sanguíneo inadecuado, ¿no? Que puede ser incluso turbulento. Entonces, la poliarteritis nodosa pues, se caracteriza principalmente por estos tres cambios a nivel vascular: la formación de aneurismas, que se conoce o se estrecha el vaso sanguíneo, o que bien se obstruye. Entonces, al haber presencia de aneurismas y haber la presencia de estrechamiento y haber la presencia de oclusión, pues tenemos alto riesgo de presentar infartos o isquemia. De acuerdo, que no llegue suficientemente el aporte sanguíneo a los tejidos y por tanto pues se pierde ese tejido. Entonces puede haber compromiso renal, sobre todo cuando hay presencia o estrechamiento de las arterias renales. Puede haber compromiso de la piel, del corazón, de los nervios y aparato gastrointestinal, que puede pasar cualquiera de estas tres situaciones en el vaso sanguíneo. Entonces, específicamente en la poliarteritis nodosa, pues hay que estar vigilando, sobre todo cuando tienen antecedente de compromiso renal o que la arteria renal ya está estanosada, ya está cerrada por la misma enfermedad, que los pacientes durante el embarazo no cursen con insuficiencia renal. Que nuevamente hablamos que puede haber hipertensión arterial porque haya mayor estenosis o haya la formación de estas circulaciones o aneurismas. Que al haber hipertensión nos puede llevar a la preeclampsia, nuevamente, riesgo de parto prematuro y retraso del crecimiento intrauterino. Entonces, nuevamente, foquitos rojos, pacientes que tengan compromiso renal tendrán que tener una vigilancia más estrecha. BESET es otra de las enfermedades, es otra de las vasculitis. Este es un tipo de vasculitis de vaso variable. Y bueno, se caracteriza principalmente por úlceras aftosas, úlceras en la boca, en genitales, que son recurrentes, que son muy, muy dolorosas. Puede ir acompañado de inflamación de los ojitos, puede haber inflamación en la piel o vasculitis cutánea, manifestaciones articulares, gastrointestinales, incluso el sistema nervioso. Pero realmente puede afectar cualquier situación. Sin embargo, en enfermedad de BESET, pues lo más característico es que haya compromiso de las lesiones de las aftas, de las úlceras, que en pacientes con el embarazo esto pudiera empeorar. El riesgo de embarazo por BESET, pues lo que más se describe es que empeoran las lesiones de las úlceras, que hay inflamación o recaída a nivel de los ojitos,
y por sí mismo la enfermedad de Behçet tiene alto riesgo de trombosis. Entonces, si ya tiene riesgo de trombosis por la misma enfermedad, más le agregamos el riesgo del estado protrombótico del embarazo, pues este tipo de pacientes van a tener mayor riesgo de trombosis, y más aún si tienen un antecedente de una trombosis, y estos pacientes incluso habrá que valorar darle algún tipo de tratamiento, vamos a decir, profiláctico, preventivo, para que disminuyamos el riesgo de pues, la formación de estos trombos. Y bueno, de manera general, pues esos son como de manera muy general los tipos de vasculitis, y más o menos para que vean que una paciente con vasculitis y con embarazo depende mucho del tipo de vasculitis, porque las manifestaciones clínicas son totalmente diferentes. Ahora, vamos a hablar un poquito de manera general cuáles son las complicaciones en pacientes maternas, en pacientes con vasculitis. Y esto ya es de manera global, ya un poquito más de porcentajes, porque a veces nos queda mucho la curiosidad de ¿y qué riesgo tengo de que recaiga de mi enfermedad durante el embarazo o que me complique. Entonces vamos a tener que la tasa general de recaídas en vasculitis, de cualquier tipo de vasculitis, va desde el 18 hasta el 40%, con una recaída, una tasa general de recaída en el puerperio del 20 al 40%, que realmente sí es un porcentaje pues elevado. Específicamente en las vasculitis asociados a ANCA, se ha descrito el 15 hasta el 50%, del 10 al 40% para GPA, 24 a 50% para FPA y 50% para MPA. Las recaídas en lo que es enfermedad de Behçet, del 27 al 45%, principalmente son lo que mencioné anteriormente, recaídas a nivel de las mucosas, mayor producción o presencia más bien de úlceras orales o genitales. En el caso de Takayasu, pues descontrol de la presión arterial principalmente, preeclampsia son un 3 o un 25%. Y bueno, realmente en poliarteritis nodosa no hay como tal un reporte, un porcentaje que pudiera haber encontrado en la literatura, son casos anecdóticos realmente, reportes de caso. En cuanto a esas recaídas que presenten algún trastorno hipertensivo del embarazo, sea hipertensión gestacional, preeclampsia, eclampsia, de manera general, las vasculitis se pueden presentar algunos de estos trastornos en un 25 o 40% versus la población general, ¿no? Que vemos que es un 2 a 8%. Realmente es casi el cuádruple de riesgo de que durante el embarazo la paciente con vasculitis presente alguna complicación hipertensiva. Otras complicaciones que pueden presentarse, pues los eventos trombóticos, la diabetes gestacional, y sí se reporta una muerte materna del 0 al 6%. Y esto igual varía mucho del aporte, y realmente es un tanto difícil decir porcentaje. ¿Por qué? Porque uno, son enfermedades muy raras; dos, no hay cortes grandes, y en un estudio multicéntrico donde vamos a ver todo qué pasa con las vasculitis y el embarazo, no lo hay. Entonces son pequeños cortes, son pequeñas series de casos, y eso dificulta un poquito más estimar adecuadamente cuál es el porcentaje de las recaídas o de las complicaciones en el embarazo. Acorde a muerte fetal o pérdidas gestacionales, por ejemplo, les pongo ese porcentaje de una corte española, se ha reportado el 6.7%, una corte estadounidense sí lo reporta hasta un 20% la pérdida gestacional durante el embarazo. Bebitos con retraso de crecimiento intrauterino o bajo peso al nacer, de manera global, está reportado hasta en un 20%. Del 10 al 30% en vasculitis asociados a ANCA, en Takayasu del 11 al 52% y en enfermedad de Behçet del 1 al 24%. Otras complicaciones en los bebitos, por retraso de crecimiento intrauterino, de manera global se ha reportado un 8%, parto prematuro en un 24%, sí se ha reportado desprendimientos de placenta o alteraciones de la placenta, principalmente en estudios se ha visto que la placenta puede llegar a tener microtrombos o infartos. Entonces sí puede haber alteraciones en la placenta, que eso justificaría porque el bebito no creció adecuadamente durante el embarazo, y sí se han reportado anomalías congénitas. Sin embargo, estas anomalías congénitas no son tanto descritas asociadas al tipo de vasculitis, sino al momento en que se hizo la concepción y el tipo de tratamiento que tenían de la vasculitis al momento del primer trimestre del embarazo.
De los resultados maternos y fetales, pues van a estar dados por el tipo de vasculitis, el tratamiento de la vasculitis, la actividad de la vasculitis al momento de la concepción y el daño acumulativo de los órganos afectados. Y es importante destacar que el daño acumulativo de los órganos afectados es parte importante a considerar si una persona con diagnóstico de vasculitis se quiere embarazar. No va a ser lo mismo una paciente que no haya tenido compromiso del riñón a una que sí ya lo tuvo y que a lo mejor cuando debutó con la enfermedad tuvo necesidad de tener diálisis o hemodiálisis de urgencia y ya después pues fue temporal esa hemodiálisis. No va a ser lo mismo que ese riñoncito ya estuvo inflamado, ya tuvo una lesión previa a una paciente que nunca lo ha tenido. O bien, una paciente que tiene estenosis traqueal y que esa vía aérea está muy cerrada a una paciente que no ha tenido estenosis traqueal. O a la que le sangró el pulmón, o a la que el pulmón se le está haciendo duro, se le está fibrosando. Entonces sí es importante que todos los resultados maternos y fetales, básicamente si mami está bien, bebito va a estar bien. Si mami no está bien, bebito no va a estar bien. Y bebito va a sufrir, ¿de acuerdo? Ahora, esto creo que es una pregunta que a muchos les genera estrés, que es si el tratamiento de su vasculitis va a influir en su embarazo y de qué manera lo quieren hacer. Sí es importante y lo más recomendable es que todas las pacientes con vasculitis, que tienen edad fértil, que se quieran embarazar, esto se programe, ¿de acuerdo? Porque hay ciertos medicamentos que no son compatibles con el embarazo y que esto puede incrementar el riesgo de malformaciones o bien el riesgo de que pues de la exposición haya la pérdida más bien del mismo embarazo. Entonces tampoco está tan padre que digan, pues yo me quiero embarazar y dejo mi tratamiento y entonces, pues si no tengo tratamiento que le dañe a mi bebé, pues me va a ir bien, ¿no? Porque pues la enfermedad se va a descontrolar y otra vez vamos a lo mismo, si mamá no está bien, bebito no va a estar bien. Entonces es una pregunta que creo que muchos hacemos y que muchos pacientes nos han hecho. Y bueno, vamos a empezar. Estas son algunas recomendaciones acerca de medicamentos. Como mencionó, y agradezco que Belbet pusiera al inicio de la plática, es que todos los casos son diferentes, no conocemos las condiciones, qué tipo de tratamiento, qué tipo de vasculitis tengan, porque cada medicamento, por ejemplo, aquí le pongo ceftorizumab, pero obviamente una vasculitis por ANCA no va a tener tratamiento de ceftorizumab. Entonces, esto es nada más como manera muy general. Cada paciente es diferente y cada enfermedad se trata diferente. Van a ver que en algunas pues coinciden los tratamientos, pero bueno, lo vamos a decir de manera general. La satioprina, que es un medicamento, pues está permitida durante el embarazo. Sin embargo, sí tener ciertas condiciones, que eso de por sí lo hacemos todos los reumatólogos al iniciar un nuevo medicamento, sobre todo con la satioprina, estar vigilando que no haya datos de toxicidad hematológica y hepática. ¿Qué me refiero? Hay pacientes que son muy sensibles a la satioprina y tienen unas mutaciones de las cuales no es tema de esta ponencia, pero son más sensibles al activo de la satioprina. Entonces, ¿qué pasa? Que pueden bajar la hemoglobina, los glóbulos blancos de manera muy abrupta, que pone en riesgo, mayor riesgo de infecciones o pone en riesgo la vida del paciente. Entonces, esto es de siempre que todos los pacientes que están con la satioprina los vigilemos y más en el embarazo, obviamente hay que vigilar que no se presenten algún evento adverso, como los que he mencionado, que haya baja de la hemoglobina, que haya baja de los glóbulos blancos, o que haya datos de que suban las enzimas hepáticas, ¿no? Entonces, si en el embarazo, si antes del embarazo lo vigilamos, lo tenemos que seguir vigilando. Y afortunadamente la satioprina es un medicamento bastante, pues, noble para la lactancia. Sin embargo, sí hay que vigilar a los bebitos, porque se han reportado casos en los cuales bajan los glóbulos blancos en los bebitos. Entonces sí hay que estarlo. No es algo que siempre se presente, pero sí hay que estarlo vigilando. En el caso de la colchicina, que lo usamos sobre todo en pacientes que tienen diagnóstico de enfermedad de sed para el control de las úlceras orales y genitales, pues se sugiere evitar dentro de la lactancia, amamantar dentro de las primeras 4 horas posteriores a la dosis. En cuanto al embarazo, pues no hay como tal alguna recomendación o algo, diga, le va a pasar algo durante el embarazo, ¿no? Lo va a afectar el bebé. Los glucocorticoides es algo importante porque se pueden continuar durante el embarazo. Se sugiere que sean dosis menores a 20 miligramos cuando la paciente tiene datos de actividad de la enfermedad.
pero es permitible de los 5 a 5 miligramos al día, no habría ninguna contraindicación por la cual tuviéramos que suspender el glucocorticoide, la prednisona. Y esto sí es muy importante que se hace la sugerencia de añadir agentes ahorradores de esteroides, que prácticamente son los medicamentos que van a controlar la enfermedad. La satioprina, bueno, en este caso sería la satioprina, pero en otras cuestiones de no embarazo, tentanómetro, tixato, ácido bicofenólico, otros medicamentos. Y bueno, afortunadamente pues la expresión de la prednisona en la leche de las mamis es bastante baja, no hay informes de eventos adversos para el bebé, entonces no habría alguna contraindicación que en el embarazo las pacientes continúan con sus esteroides, su prednisona, y que incluso después de que estén amamantando sus bebitos, no tendrían por qué suspenderlo, ¿de acuerdo? El certolizumab pues puede continuarse durante todo el embarazo y la lactancia, también lo usamos para enfermedad de FED, no cruza la placenta, de hecho es de los medicamentos inhibidores de los anti-TNF, bastante seguro durante el embarazo, bastante seguro durante el puerperio, no cruza la placenta, se excreta pequeñas cantidades a nivel de la leche materna, no es significativa y pues realmente no habría contraindicación, ¿de acuerdo? Condición, ahora sí, de manera, vamos a hablar de los que están condicionados, sería precisamente los inhibidores del factor de necrosis tumoral, los TNF, el certolizumab, si está como recomendado, no hay ninguna contraindicación. Sus primos hermanos, vamos a decir de alguna manera, que es etanercept, adalimumab, golimumab, infliximab, pues se pudieran continuar en el primer y segundo trimestre del embarazo y considerar retirarlos ya en el tercer trimestre por el alto riesgo de que pase la plasma. Y bueno, realmente son moléculas grandes que no cruzan a la leche, no pasan a la leche materna, entonces realmente no habría ninguna contraindicación y si están usando algún tipo de estos medicamentos durante la lactancia. Sin embargo, sí, para el tercer trimestre del embarazo. En el caso de los inhibidores de calcineurina, como es el tacrolimus y la ciclosporina, realmente, pues condicionalmente recomendado, es decir, depende de la paciente, hay que estar solamente monitorizando la presión arterial, porque pueden incrementar la presión arterial normalmente, vamos a decir, ahora durante el embarazo, pues más. Y bueno, sí se ha visto que hay mayor asociación a riesgo de parto prematuro, restricción al crecimiento intrauterino, sobre todo en relación al incremento de la presión arterial, ¿de acuerdo? Sí hay que estar monitorizando los niveles séricos en los bebés durante la lactancia, entonces digo, realmente sí hay ciertos medicamentos que se pueden utilizar siempre y cuando se vayan monitorizando. En el caso de los antiinflamatorios no esteroideos, no me dicen cuáles son los antiinflamatorios no esteroideos, ibuprofeno, naproxeno, meroxicam, diclofenac, celecoxib, dometacina, que son medicamentos que usamos para el dolor. Pues la FDA pues, no recomienda que usemos este tipo de medicamentos, sobre todo después de las 20 semanas de gestación, debido a que incrementamos el riesgo de que el bebito no tenga tanta agüita o líquido amniótico en la pancita, y el cierre del conducto arterioso, del conducto ahí en el corazón. En el caso de que sea necesario usarlo, pues es preferible el ibuprofeno sobre aspirina y naproxeno, debido a que se excretan en bajos niveles en la leche. Y otro de los medicamentos que yo creo que es de los que más usamos es el rituximab. Es controversial, pero se puede utilizar rituximab durante el embarazo, sí. Solo hay algunas recomendaciones de suspender cuando se confirme el embarazo, pero sí se puede continuar si la enfermedad pone en riesgo la vida de la paciente o de algún órgano importante, ¿de acuerdo? De hecho, el rituximab se recomienda de primera instancia pasarlo dentro del primer trimestre del embarazo, ya no tanto o dentro del primero o al final o en el último trimestre del embarazo. Y bueno, en cuanto a que estén usando rituximab y quieran amamantar a sus bebés, pues no pasa a la leche en altas concentraciones, entonces no habría alguna contraindicación del uso del rituximab. Los medicamentos que también nos dan bastante miedo durante el embarazo es que la paciente esté en tratamiento con ciclofosfamida. La ciclofosfamida es un medicamento que usamos por la mitad cuando hay manifestaciones muy graves de la enfermedad
Y bueno, realmente no se recomienda que si esté en tratamiento con ciclofosfamida, pues embarace. Sin embargo, pues puede llegar a pasar. ¿Qué puede llegar a pasar? La ciclofosfamida va a ser teratogénica, es decir, va a alterar la formación del bebito y va a ser un bebito que muy seguramente no va a siquiera pasar del primer trimestre del embarazo y se va a perder. Lo recomendable es suspender 3 meses antes de la concepción debido al alto riesgo de defectos al nacimiento. Pasa a la leche materna y en cantidades potencialmente tóxicas. Entonces, mujeres que están pues lactando pues, y que estén con ciclofosfamida, no es ideal que estén dando leche a sus bebitos. El metrotexato se sugiere suspender 1 a 3 meses antes de que se embaracen. Y bueno, en pequeños estudios se ha encontrado menos del 1% de la dosis del metrotexato ajustado al peso materno. O sea, sí pasa, pero son la leche materna, pero son dosis muy pequeñas. El metrotexato se debe suspender 3 meses antes de que se embarace para que se haga como un periodo de lavado y a la par hay que hacer cambio por algún medicamento que sea compatible con el embarazo, pudiera ser rituximab o bien la satioprina y ver cómo está la paciente después de ese cambio de tratamiento, ¿de acuerdo? Ver si el cambio a un nuevo medicamento puede ser lo suficientemente bueno para mantener la enfermedad apagada. El ácido micofenólico, micofenolato de mofetilo, pues se ha asociado a malformaciones del labio, paladar hendido, cabecitas chiquitas, anomalías de los conductos auditivos, sordera. Entonces se prefiere suspender al menos 6 semanas antes de la concepción. Ten en cuenta todos los medicamentos, se tiene, o de preferencia las recomendaciones son suspender, hacer cambios, es decir, se programa el embarazo, ¿de acuerdo? Ay, yo me reí. Y no hay información suficiente en el caso de mepolizumab, abatacept y tocilizumab, que son otros medicamentos que podemos usar en otros tipos de vasculitis, mepolizumab para el control del asma y SPA, pues no hay información suficiente si pasa algo en el embarazo, por decirlo de alguna manera, y pues los datos de lactancia, hasta lo que vamos, parece ser que son seguros. El abatacept sí se excreta en dosis pequeñas en la leche, pero son datos limitados en la lactancia, tampoco hay como algo descrito bien en el embarazo, y tocilizumab, pues de la misma manera que es un IL-6, se excreta dosis pequeñas en la leche materna y tampoco se han informado efectos adversos en bebés. Aquí sí habría que el tocilizumab, sobre todo porque lo usamos en pacientes con Takayasu, pues estar solo monitorizando a la paciente. Realmente no hay ahorita como algo descrito que digan está contraindicado en el embarazo, pudiera a lo mejor continuar, siempre y cuando con vigilancia. Otra cosa importante, digo, siempre nos preocupa el tratamiento, pero también nos preocupa mucho, y es algo que todos debemos de tomar en consideración, la protección ovárica en los pacientes, sobre todo que tienen tratamiento con ciclofosfamida. Es decir, sobre todo mujeres muy jóvenes a las cuales se les necesita darle ciclofosfamida. Se recomienda que si no hay otra opción y tenemos que darle ciclofosfamida, pues la EULA recomienda que se dé una terapia mensual con agonistas de la hormona liberadora de gonadotropina en aquellas que reciben ciclofosfamida mensual, que es el Leuprolide, dependiendo puede ser un esquema cada tres meses o mensual, y eso al menos 10 días antes de la infusión de ciclofosfamida. Y esto viene traspolado, tampoco es algo bien descrito en pacientes reumatológicos, sino viene traspolado de los pacientes hematológicos y de oncología para proteger la reserva ovárica. Sin embargo, las dosis que ocupan en oncología y en hematología, pues son dosis de ciclofosfamida mucho más altas que las que usamos nosotros en reumatología. Sin embargo, la ACR pues hace estas recomendaciones. El riesgo de insuficiencia ovárica pues va a ser mayor en mujeres mayores de 30 años, uno principalmente porque ya a la edad de 30 años ya de por sí vamos perdiendo la reserva ovárica, los tratamientos prolongados con ciclofosfamida, y sí se ha descrito en algunas series de casos o cortes que las dosis totales acumuladas mayor a 10 gramos de ciclofosfamida pudieran sí tener un riesgo de incrementar el riesgo de insuficiencia ovárica. Reitero, habitualmente las dosis de vasculitis pues son menores a las de ciclofosfamida, no llegamos a los 10 gramos. Algo también importante, pues tampoco tenemos que dejar a un lado a los hombres, porque el embarazo pues se necesitan de 2 personas,
y tanto las mujeres como una preocupación que son los hombres, sobre todo hombres que están en edad fértil y que están en tratamiento con ciclofosfamida, pues pasa la misma duda si puede haber riesgo de infertilidad o no. Entonces, sí se ha descrito que hay relación de la dosis total acumulada de ciclofosfamida con la infertilidad en hombres. Sin embargo, vamos a los mismos gramos de dosis total acumulada, mayor a 10 gramos de ciclofosfamida. Si han recibido una dosis menor a 7.5 gramos, se considera que esa infertilidad es recuperable. Otra de las opciones que tienen es que si los pacientes tienen la posibilidad, pues hagan la criopreservación del esperma. Y algo sí importante es que a lo mejor no estén teniendo una dosis mayor a 10 gramos de dosis total acumulada de ciclofosfamida, pero el paciente está en tratamiento de ciclofosfamida y quiere embarazar a su pareja. Entonces, hombres en tratamiento con ciclofosfamida no deben concebir con su pareja dentro de los primeros 3 meses siguientes al tratamiento. Vamos a decir que tenemos que esperar un periodo de lavado de 3 meses para poder intentarlo, porque sí se ha descrito que hay alteraciones o malformaciones en el esperma de los hombres, y que pues eso también pudiera tener alguna repercusión, alguna mutación en el desenlace ¿de acuerdo? Y los hombres, pues sí, en cuanto a otros tratamientos como el metotrexato y el ácido micofenólico, sí no se ha descrito como tal que hay alteraciones o malformaciones de los espermatozoides, son totalmente, vamos a decir, de manera segura, pero sí hay que tomar en cuenta acerca de la ciclofosfamida. Ahora, ¿qué puede pasar? Me voy a pasar un poquito más de la hora porque son varias cosas que quería abarcar. Es los embarazos no planificados, ¿no? Pues cuál es la forma de actuar, porque pues muchas veces puede pasar que pues se embarazó, no estaba en los planes. Entonces, toda paciente que tenga sospecha de embarazo y esté en tratamiento con ácido micofenólico, metotrexato, ciclofosfamida, se tiene que suspender el tratamiento. Hay que ver una valoración por un médico materno fetal. Hay que evaluar el tiempo de exposición a estos fármacos, que son los principalmente que asocian a malformaciones o son teratogénicos. Y hay que valorar, ¿no? Si son mujeres pues si las mujeres están activas durante el embarazo, o bien si debutaron en el embarazo, porque eso incrementa mayor el riesgo de mortalidad. Y pues sí, desafortunadamente, si a lo mejor al tener una valoración por un médico materno fetal en el cual pues no hay un producto que sea viable, que la evaluación al ver el tiempo exposicional de los fármacos pues ha sido muy prolongado y hay un alto riesgo de que el producto tenga alguna malformación o que se pone en riesgo la vida del paciente porque es una paciente que a lo mejor está en el primer trimestre del embarazo y que a lo mejor está sangrando el pulmón o se le está yendo el riñón o tiene insuficiencia cardíaca porque están muy inflamados los vasos del corazón. Entonces sí habrá que valorar la interrupción del embarazo por el beneficio de la paciente y por los probables desenlaces maternos fetales que pudiéramos tener. Y ahora, el manejo, pues ¿cómo va a ser? ¿Debe haber un momento ideal para el embarazo? Pues sí, y este debe ser durante una enfermedad inactiva o que estemos en revisión de la enfermedad. Y esto, es decir, que esté controlada en la enfermedad, se ha descrito por al menos 6 meses. Hay que ver una planificación del embarazo, lo que decía, si está con metotrexato, pues entonces valoramos, retiramos, hacemos nuestro periodo de lavado 3 meses, lo suspendemos, lo cambiamos por azatioprina a lo mejor, y ver que con la azatioprina no haya manifestación de la enfermedad y que se mantenga bien estable de la enfermedad durante esos 6 meses, ¿de acuerdo? Si ya se embarazó, pues habrá que hacer mínimo una evaluación trimestral de la paciente embarazada. Es un manejo multidisciplinario. Realmente tiene que haber adecuada comunicación con el materno fetal, con el cardiólogo, el nefrólogo, el reumatólogo, el neumólogo, el dermatólogo, ¿no? Que luego podemos llegar a chocar entre especialidades, pero sí es un manejo multidisciplinario en el cual todos tenemos que llevar como ir con el mismo objetivo, que realmente es que la mamá le vaya bien y que se logre un embarazo adecuado. Lo que mencionaba de la dosis de la prednisona, la ACR sugiere que sean menos de 20 miligramos de prednisona y rituximab antes de la semana 15. Esta tablita no voy a hacer mucho énfasis,
pero realmente forma parte de todo lo que a nosotros nos compete de estar evaluando como reumatólogos, ¿no? Tiene vasculitis, asociados a ANCA, la poliarteritis nodosa, enfermedad de Takayasu, enfermedad de ESER, y viene qué tenemos que, cuáles son los riesgos que ya prácticamente hemos ido platicando de preeclampsia, parto prematuro, retroceso de crecimiento intrauterino y lo que nosotros tenemos que estar vigilando. En esta tablita yo creo que lo que más me gustaría es que pongamos atención en las manifestaciones clínicas, que sepamos de manera adecuada identificar que ya estamos embarazadas, qué está pasando con nosotros, identificar y poder transmitirle a su reumatólogo pues estas manifestaciones, que tengan mucho dolor articular, que empiecen con falta de aire, con tos de sangre, que tengan cambios en el tono de la voz en el caso de las vasculitis asociadas a ANCA, a lo mejor que tengan sensación de adormecimiento en los brazos, que les hagan lesiones en la piel, que ustedes lo conocen en las vasculitis cutáneas, en el caso de usted que tengan nuevas úlceras, que las úlceras orales, genitales hayan empeorado, que el ojito se ponga muy rojo, que duela, que baje la visión, todas esas manifestaciones que ustedes conocen bastante bien de sus enfermedades y que se acuerdan bastante bien como cuando comenzaron, saber identificarlas y transmitirlas al reumatólogo, porque para nosotros las manifestaciones clínicas nos van a obligar a buscar y si es necesario, pues pedirles exámenes de orina, eso es indistintamente de las citas que tenemos que tener subsecuentes, ver que si es necesario hacerle nuevos estudios de imagen, sobre todo en las pacientes que tienen Takayasu, y estamos vigilando de manera más oportuna para poder hacer reajuste de tratamiento durante el embarazo. Y bueno, ya nada más prácticamente para planificar, es decir, que a lo mejor digan, híjole, sí me quiero embarazar, pero ahorita no, porque estoy apenas logrando la remisión de la enfermedad o tuve una recaída reciente. Es importante también considerar que hay ciertos tipos de anticoncepción para los pacientes que tengan diagnóstico de vasculitis. Y bueno, tenemos desde la OTB, que prácticamente son los definitivos, la obstrucción tubaria bilateral. Ahí más o menos les puse si es seguro en la vasculitis o no y qué consideraciones hay que tener. En el caso de la OTB, pues a lo mejor hay pacientes que son jóvenes, que no se quieren embarazar, que no quieren tener hijos, pues son seguras, pero siempre y cuando pues, estén 100% seguras que no se van a querer embarazar. El dispositivo intrauterino, pues sí es compatible con la enfermedad de vasculitis, es seguro de utilizar todos los tipos de DIU, cobre y hormonal. Yo pondría un asterisco ahí en hormonal, dependiendo qué tipo de hormonas tiene, ¿de acuerdo? Porque si los hormonales orales, algunos tipos de implantes que tienen hormonas pueden incrementar el riesgo de trombosis. Entonces, si es una paciente que tiene antecedente de trombosis, pues le dan un dispositivo único, un anticonceptivo que va a incrementar, entonces a lo mejor no sería como la mejor opción, ¿no? Entonces a lo mejor sería mejor darle uno de cobre. El implante subdérmico, que también trae hormonales, sí es seguro siempre y cuando solo sea de progesterona. En el caso del acetato de medroxiprogesterona, los estrógenos, los parches que tienen estrógenos, hay que tratar de evitar en mujeres que tienen alto riesgo de trombosis o que ya tienen antecedentes de trombosis. Por ejemplo, las pacientes que tienen diagnóstico de enfermedad de SED o pacientes que tengan vasculitis y algún factor de riesgo para trombosis, como positividad de anticuerpos antifosfolípidos, que sería como no el ideal para este tipo de pacientes que les demos los hormonales. El preservativo, sí o sí seguro, sin embargo, pues solo nos va a prevenir del embarazo y no nos va a prevenir enfermedades de transmisión sexual. Y la pastilla de emergencia, el post-day, pues sí es seguro, solo que se tiene que utilizar hasta 72 horas después del coito, porque es mayor tiempo, es menor efectividad, es de fácil acceso, pero como su nombre lo dice, es un anticonceptivo de emergencia. ¿De acuerdo? Y bueno, ya nada más para terminar, digo, para que no piensen que yo estoy en contra del embarazo y que ustedes se embaracen. Realmente a mí me gusta bastante las embarazadas con enfermedades como las de ustedes, pero pueden haber muchas vertientes de cómo quieran ustedes llevar su embarazo. Uno es que lo planifiquemos, se planifique ese embarazo y tengamos un desenlace bastante bonito, que sea un embarazo normal. Tenemos la vertiente de que a lo mejor se embarazan porque quieren embarazar y a lo mejor no tengamos un desenlace tan bonito y nos compliquemos.
Y también está ahí la vertiente que les decía, ¿no? De que a lo mejor ustedes se embarazaron y un porcentaje pequeño de pacientes debutan con vasculitis en el embarazo. Y aquí le pedí permiso a una de nuestras pacientes, que la verdad yo estoy muy orgullosa de ella, y les quiero presentar a Sandrita. Ella es Sandra, tenía la otra foto, ella me la mandó, es cuando nosotros la recibimos en el instituto. Ella se diagnosticó con vasculitis durante el tercer trimestre de su embarazo, llegó con nosotros al INE. Actualmente pues tiene el diagnóstico de granulomatosis con polientitis. Y bueno, ella cuando debutó en el embarazo con vasculitis, pues tenía compromiso de sus ojitos, de los pulmones, el riñón, articulaciones, en la piel, sistema nervioso central. O sea, tenía una enfermedad muy activa. Sin embargo, pues con mucho trabajo y mucho esfuerzo de Sandrita y mucho tiempo de estar hospitalizada. Y pues que nos tuvo mucha confianza también, la verdad es que agradecemos mucho a Sandrita esa parte, que fue un equipo de médicos multidisciplinarios, por reumatólogos, neumólogos intervencionistas, nefrólogos, los ginecos maternos fetales y pediatras, pues pudimos lograr tener a Vicky en el instituto. Es como la favorita, ¿de acuerdo? Entonces yo quiero que todos tengamos, al final de cuentas, podemos lograr alguno de estos bonitos desenlaces. Digo, en el caso de Sandrita, pues ella debutó en el embarazo, pero afortunadamente con mucho esfuerzo, mucho trabajo, pues pudo salir adelante y pues ahorita tiene a Vicky, a su bebecita, ¿de acuerdo? Entonces todo es posible siempre y cuando lo planifiquemos, ¿de acuerdo? Y vamos para presumirles a Vicky. Entonces, dudas, ahora sí, todo lo que quieran, es el momento. A ver, chicos, sus preguntas. Vamos a bajar la presentación para poder ver a los participantes, doctora. ¿Listo? Dudas, preguntas. Hace un minuto hizo Lorena una pregunta que creo que quedó clara con la exposición sobre si la vasculitis podía causar malformaciones o que el feto salga enfermo. Perdón, no entendí. ¿Quién hizo la pregunta, perdón? La pregunta la hizo Lorena. Y Lorena dice que si la vasculitis puede causar malformaciones o que el feto salga enfermo. No. Per se la vasculitis, si ella tiene vasculitis y su bebé va a salir con alguna malformación, no. Las principales complicaciones es esa, las que yo he mencionado, que el bebito nazca antes de la semana 37, que el bebito nazca con bajo peso al nacer, y entonces lo que sí podría pasar es que si un bebito no estuvo lo suficientemente tiempo en la pancita, es que no alcance a formarse completamente de manera adecuada los órganos. Entonces, no es como que la vasculitis, porque forzosamente la vasculitis lo obligó a que tuviera malformaciones. Puede ser asociado por parto pretérmino prematuro, que no termine de formarse, a lo mejor no le dé tiempo de formarse bien el pulmoncito. Eso sí pudiera pasar, pero por sí la vasculitis no. ¿Qué pasa cuando se embarazan con ciertos medicamentos, como decimos, ciclofosfamida, metrotexato, ácido micofenólico? Ahí sí, por eso mencionaba en una parte de la plática. Hay que valorar si a lo mejor está tomando estos medicamentos, metrotexato, ácido micofenólico o ciclofosfamida, y se embaraza, entonces tenemos que hacer como, lo retiramos, valoramos cuánto es el tiempo de exposición que nos apoye materno-fetal a lo que corresponde de buscar de manera intencionada malformaciones, y entonces tomar una decisión de si es conveniente seguir con el embarazo o no, por el riesgo de malformaciones. Principalmente mencionaban hace un momento, no, ácido micofenólico puede provocar paladar hendido, puede provocar la bipaladar hendido principalmente, alteraciones acústicas, que a lo mejor, digo, puede también llegar a pasar que a lo mejor el obstetra o el materno fetal, cuando lo valora, pues no vemos la cuestión del oído hasta que el bebito ya nació, ¿no? Entonces, por eso es importante valorar tiempo de exposición al fármaco, pero específicamente esos fármacos. Ok.
¿Alguien más, chicos? A ver, Tami, mi duda es si es seguro vacunarse durante el embarazo. Dice, en la cartilla del embarazo se sugieren vacunas contra el tétanos, influenza y COVID. ¿Hay algún efecto teniendo vasculitis? No, de hecho lo recomendable es que todos los pacientes que tengan vasculitis, indistintamente de que estén embarazadas o no, se vacunen. Se tienen que vacunar, es lo mejor, porque hay que recordar que los procesos infecciosos, la influenza, el COVID, infecciones por neumococo y en pacientes más graves, pues pueden provocar que las mismas infecciones se active la enfermedad y al activarse la enfermedad pues tengamos recaídas, ¿no? Entonces sí, lo recomendable es que lleven su esquema de vacunación. Estén o no embarazados, todos tienen que vacunarse. Eso es otro tema que también queremos Sí, proponer. es Recuerda de de los temas que traemos pendientes para las siguientes sesiones, chicos, es justamente sobre vacunación. La doctora nos va a apoyar. Gracias, doctora. ¿Algo más? Angie dice, mi pregunta es, ¿la vasculitis podría interferir con la fertilidad? En mi caso, yo intenté inseminaciones e incluso un in vitro y no ha sido posible un embarazo. El último fue un embarazo bioquímico. Ok, sí, de cierta forma. Recordemos que todas las enfermedades autoinmunes, no solo las vasculitis, pero todas las enfermedades autoinmunes tienen vamos a decir, tienen una inflamación generalizada. Si no hay un control de la enfermedad, sí puede ser que ese mismo estado proinflamatorio del cuerpo incapacite al que se pueda lograr un embarazo. Ahora también hay que tener otras consideraciones, que sí es importante ver las características de la mamá y de la pareja para poder ver en qué pudiera estar fallando, que se esté logrando el embarazo. Ahora también sí hay pacientes, por ejemplo, que el uso de glucocorticoides a veces altera el ciclo menstrual, entonces eso también podría ser algo que impidiera que se embarazara más pues las mismas comorbilidades de la paciente. Si una paciente está con sobrepeso, que tiene resistencia a la insulina, que tiene dislipidemia, que tiene algunas otras comorbilidades, hipotiroidismo incluso, esto puede impedir que se logre el embarazo. O sea, sí hay que categorizar como que tres cosas importantes cuando no se está logrando un embarazo, incluso por fertilización in vitro, ¿no? Uno es las características de la mamá, que todo hormonalmente esté bien, que esté en un peso adecuado. A lo mejor a veces hay que valorar la calidad de los óvulos, la reserva ovárica, para ver si es buena. Y esos son como los factores de la mami, ¿no? Ver que la enfermedad que esté controlada, que no tenga problemas metabólicos, que no se toman los medicamentos, algunos medicamentos alteran digo, la función del ciclo hormonal, lo desajusta, por decirlo de alguna manera, y manos de la pareja, ¿no? Pero sí es algo que es un tanto que tiene que ser, pues como mencionaba hace rato, multidisciplinario, tanto del reuma como del clínico obstétrico, que Ok. vaya a ser el caso. Luego, Jocelyn dice, ¿qué tanto es la carga genética de una mamá con vasculitis para que el bebé presente cualquier enfermedad autoinmune? Realmente, específicamente en las vasculitis, no hay como una transmisión genética. Si yo tengo los genes, te lo voy a pasar. Si yo lo tengo, tú lo vas a tener. No es como en otras enfermedades, como a lo mejor el lupus, que en el lupus sí se ve que la mamá o la hermana, si tuvo lupus, lo va a tener la hija, ¿no? Incluso gemelos pueden tener lupus. No, específicamente en las vasculitis no hay como una transmisión genética así tan importante. El hecho de que ella lo tiene no quiere decir que su hijo lo vaya a tener. En algún momento esa era una pregunta que me hacía mucho Sandra cuando estaba embarazada. Y si mi hijo nace con vasculitis, no, no es así. La transmisión sí hay unos factores genéticos, pero debe haber algo que impulse a que esos genes se manifiesten y se presente la enfermedad. Que nosotros decimos como los golpes, el impulso para que se pueda desarrollar la enfermedad. No es como si yo lo tengo, mi hijo lo va a tener, ¿no? No es la transmisión genética tal cual. Ok. Ujú. Soledad comenta, varias de las personas con Behçet que conozco decidieron embarazarse por el riesgo de mortalidad que trae consigo. Tengo 33 y me da miedo esta posibilidad. Quiero intentar embarazarme como a los 36 y sé que entre más mayor me haga, mayores riesgos hay para con el bebé.
esto es así sin tener ningún diagnóstico. Me asusta aún más esta posibilidad teniendo el diagnóstico aún. Sin embargo, no quiero descartarlo dentro de mis objetivos de vida. Eso más bien fue un comentario más que una pregunta. Ok. Bueno, sí, específicamente en vez del riesgo de mortalidad en el embarazo, pues es la asociación con eventos trombóticos. Es como lo más, la formación de trombos, porque a veces les gusta mucho formar trombos. Entonces, sí, si ella se quiere embarazar, lo ponía hace ratito, mayores de 30 años, digo, de por sí, sin ninguna enfermedad es un riesgo. Si ella se quisiera, ahorita tiene 33, si ella se quisiera embarazar, sí tendrían que estarla vigilando mucho y a lo mejor en ella valdría la pena a lo mejor vigilarlo, dejarle algún tratamiento profiláctico para disminuir el riesgo de eventos trombóticos y perfilarla bien, pero sí con el riesgo de que pudiera presentar alguna complicación. Digo, no es asegurarle al 100% que voy a poner esto, no voy a decir medicamentos sin nada, y vas a lograrlo. Pero es, es un 50-50, la verdad es un riesgo muy grande, pero no digo que sea imposible. Se pudiera intentar. Sí. En el chat de momento son las preguntas que hay. ¿Alguien más que tenga alguna duda, pregunta o inquietud? Si no, pues para continuar. Buenas tardes, doctora. Yo soy Jimena Romo de Fundación Vasculitis Chile. Buenas tardes, Velvet, y buenas tardes, Salvador. Me han llegado algunas preguntas. Por ejemplo, esta que dice, ¿es verdad que la ciclofosfamida produce esterilidad? ¿Hay alguna forma de prevenirlo usando ciclofosfamida? Precisamente lo que comentaba hace un momento, lo que se ha traspolado de la infertilidad de ciclofosfamida es tomado de los tratamientos en pacientes oncológicos y hematológicos. Las dosis que se usan en hematología y en oncología son mucho más altas que las que usamos en reumatología. Realmente el porcentaje de infertilidad es muy bajo, pero sí surge esa inquietud de que pudiera haber algo que nos apoyara a prevenir, que proteger esa reserva ovárica. Y les mencionaba el uso de antagonistas de hormonales, lo que es el leuprolide, 10 días antes de la aplicación de la ciclofosfamida. Eso puede ser de manera mensual o trimestral y varía la dosis. Lo puse hace ratito. Y esa sería como una opción para tratar de preservar y como cuidar esa reserva ovárica, tratando de disminuir el riesgo de infertilidad. Ahora es importante también saber que la ciclofosfamida, que en otros tratamientos, a lo mejor, en otras vasculitis, no sé qué tipo de vasculitis sean específicamente, por ejemplo, en las vasculitis asociadas a ANCA, a lo mejor si tenemos una paciente joven en edad fértil, nosotros preferimos darle rituximab versus ciclofosfamida. Entonces, si me pone que tiene la misma eficacia en cuanto a tratamiento, entonces a lo mejor yo digo, si mi paciente está joven, tiene genésico y es candidata a rituximab, pues entonces mejor le doy rituximab. Lo mismo pasa con otras enfermedades o con otras vasculitis. Preferimos darles en pacientes en edad fértil, darles rituximab porque es más seguro y pues les va bastante bien. ¿Qué puede pasar? Que no es candidata a rituximab y que forzosamente tengamos que darle ciclofosfamida, pudiéramos tener esta opción de leuprolide para proteger. Adelante, Jime. Abre tu micrófono. Jime, el micrófono está cerrado. Gracias, Velvet. Sí, lo había cerrado. Doctora, otra pregunta que me llegó es, ¿cuánto tiempo es conveniente estar en remisión para tener un embarazo seguro? Al menos son 6 meses. 6 meses en que la enfermedad esté controlada. 6 meses de que esté controlada. Vamos Ya, a decir, les comentaba hace un ratito, a lo mejor yo voy a planificar mi embarazo y tengo tratamiento con metrotexato. Entonces lo que voy a hacer es suspendo mi metrotexato, hago cambio por un medicamento compatible con el embarazo y al hacer ese cambio yo no tengo que estar vigilando.
si con ese cambio a ese nuevo medicamento se sigue manteniendo en remisión por esos 6 meses, con ese nuevo cambio. No es como que llevaba yo un año, estaba yo con Metrotexate y llevo un año en remisión y la enfermedad está apagada y me cambiaron el medicamento y ya me embaracé y se prende. Tenemos que ver verdaderamente que con el nuevo cambio del medicamento se esté logrando al menos los 6 meses de remisión. Por eso digo, más o menos cuando planificamos en este tipo de pacientes, el medicamento con el que están no es compatible con el embarazo, nos vamos a tardar a lo mejor un año en planificar entre que hacemos los cambios de medicamentos y vemos que con ese cambio de medicamento ella esté estable, no es que esté controlada. Y ahora sí, entramos al embarazo ya. Muchas gracias, doctora. Otra pregunta es sobre los problemas renales que se pueden producir en el embarazo. ¿Hay alguna manera de prevenirlos con la alimentación? Me dicen acá, bueno, me ponen varias opciones. Realmente, aquí hay varias formas en las cuales se puede afectar el riñón el embarazo. Uno es que la paciente ya lo tuvo una manifestación en el embarazo. Otra es que por la misma enfermedad, a lo mejor antes no lo tenía y ahora se activó la enfermedad durante el embarazo y se activa la enfermedad. Y la otra vertiente es que haga algo propiamente del embarazo indistintamente de la vasculitis, ¿de acuerdo? Lo que es preeclampsia, eclampsia, que eso es algo bien difícil a veces de identificar, porque si es por la vasculitis, es por un estado o una complicación propia del embarazo. Entonces sí es importante cómo prevenir, vamos a decir, esto es planificar, ¿vale? Que esté en remisión la enfermedad, que estemos bien controlados de la presión, que estemos bien en peso adecuado, ¿de acuerdo? Eso es como lo más importante, planificar y en los pacientes que ya tuvieron ese compromiso renal, vigilarlos más, estarlos viendo, vigilándolos más seguido. No hay algún medicamento, no hay algún té, no hay algo que específicamente diga, con esto voy a proteger el riñón. Es un conjunto, pues. Las otras preguntas que me hacen, yo estoy viendo que usted las respondió ya en la charla, así que muchas Ok, gracias, doctora, está y un bien. abrazo desde Fundación Vasculitis Chile. Gracias, gracias. Y gracias por la invitación. A ver, doctora, bueno, aprovecho. Jime, pues cuando iniciamos, Jime todavía no estaba conectada, pero Jime es la presidenta de la Fundación Vasculitis Chile, Ujú. la doctora Ana Laura Flores Cisneros. Jime. Tanto Aprovecho gusto, para doctora. presentarlas ahorita ya. Hay un último comentario que sí me gustaría a lo mejor que opinara, doctora. Alguna vez me comentaron, lo hace Tami. Alguna vez me comentaron que durante el embarazo el cuerpo genera muchas células nuevas, lo cual puede ayudar a que la enfermedad se apague o suspenda, que incluso puede ayudar a curar la enfermedad de alguna manera. En mi ignorancia quisiera saber si hay casos tal vez donde se ha dado que el paciente mejore a partir de un embarazo. Sí, vamos a decir que sí, no tanto porque se generen células nuevas, pero sí dependiendo de las enfermedades, esto hablándolo de manera general, no específicamente de las vasculitis, hay pacientes que durante el embarazo se sienten mejor, ¿de acuerdo? Mencionaba yo, y sobre todo en los primeros trimestres del embarazo, sí pudieran sentirse un poquito mejor las pacientes con vasculitis durante el primer trimestre, porque por el mismo embarazo hay un incremento del cortisol. El cortisol es una sustancia que normalmente produce nuestro cuerpo y que tiene, entre muchas otras papeles en el cuerpo, tiene un efecto antiinflamatorio. Entonces, el hecho de que estén en un estado de hipercortisolismo es como si estuviera tomando prednisona, por decirlo de alguna manera, se van a sentir mejor durante el primer trimestre. Pero, digo, ese pudiera ser la mejoría parcial. Lo mismo pasa con otras enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, las pacientes con artritis reumatoide durante los embarazos se sienten bien. Pero después del embarazo viene la recaída. O al inverso, hay pacientes, por ejemplo, de lupus que en el embarazo se prenden más, ¿no? Se empeoran. En el caso específico de las vasculitis, durante el primer trimestre pudieran sentir cierta mejoría, pero sí hacia lo que vamos del segundo o tercer trimestre sí tenemos el riesgo de que se complique el embarazo.
¿de acuerdo? Entonces, no es como que, es como algo parcial. Sí se pueden sentir mejor, pero hay que estarlas vigilando. Tampoco es como que se vayan a curar y que vayan a estar, o que estén no en remisión y se embaracen y piensen que embarazándose van a lograr la remisión. No, todo lo contrario, van a incrementar el riesgo. No es así. Puede haber una mejoría sintomática parcial por un tiempo, sí, pero no la suficiente como para lograr remisión de la enfermedad o como para que se cure la enfermedad. Recordar que las vasculitis no se curan, se controlan, eso es lo importante. Y no hay algo mágico, desafortunadamente quisiéramos que existiera algo mágico que las curara, pero desafortunadamente no lo hay. Muchas gracias. Sí, es importante mencionar eso, ¿no? Que la razón de por qué aparentemente están mejor, si hay, incluso la misma gente comparte eso de la gente que ya se embarazó, que después del embarazo lo que se les vino fue una recaída. Entonces, hay algunos testimonios por ahí en los grupos circulando y a lo que vamos aquí con todo esto es a la prevención, ¿no? Eh, se puede hacer si se toma desde antes, se cambian las sustancias, interfieren, o sea, hay cuidados previos. Muchas gracias, doctora. Invitamos a todos a que puedan abrir sus cámaras un minuto para tomar una foto del recuerdo. Posteriormente le vamos a dar un reconocimiento a la doctora, por regalarnos su tiempo, doctora. Lo valoramos muchísimo. Tenemos planes de seguir trabajando con con ellos de la mano mientras su agenda se los permita, conforme su agenda se los permita. Le agradecemos. Mire, ahí está la niña de Sandra, Sandra y su niña. Para quienes quieren ver el testimonio, aquí está conectado también. Tomamos una foto con quienes eh, tengan su cámara abierta, sonrían, 1, 2 y 3. Y con la B de vasculitis, acuérdense. A ver. Dice Jime que con la B de Con vasculitis. la B de En México vasculitis, sería como sí. un amor y paz. Otra vez. 1, 2 y 3. 3. Bueno, ya salió. Comparto pantalla un segundo. Eh, Bueno, doctora, se lo hago llegar vía electrónica. Mientras tanto, pues aquí comparto un reconocimiento de parte de Aliabas, que en este caso, en este momento lo conformamos Vasculitis Sistémicas México y Fundación Vasculitis Chile. Con mucha gratitud hacia usted por regalarnos estos momentos, esta información, que en realidad súper completa su ponencia. Para quienes vivimos con esta condición, entendemos muchas cosas de por qué en algún momento quienes ya pasamos por eso se nos dijo determinadas cosas y no lo entendíamos. Eh, Reiteramos esto de que cada persona es un caso en sí mismo y la importancia de que se acerquen a profesionales que sepan y que estén preparados y que les puedan ayudar a llevar este deseo de la maternidad a cabo. La doctora Ana Laura, bueno, como lo dijimos al principio, está en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y también en consulta privada. Cualquier cosa, pues por ahí la vemos. Igual, si quieren sus datos, los encuentran en nuestro directorio en Vasculitis Sistémicas México y seguimos trabajando. ¿Algo más, Jime? No, nada más que agradecerle, doctora, su tiempo, como dijo Velvet, y esperamos que nos siga apoyando en esta alianza que tenemos con México para educar a los pacientes, porque para nosotros nuestra mayor misión es educar a los pacientes sobre su enfermedad, porque de esa manera es la única forma, pensamos nosotros, que van a tener un mejor manejo de la enfermedad y perderle el miedo. Porque cuando uno actúa desde el miedo, a veces sigue consejos, como dice Velvet, que no son muy eh, aconsejables de tomar en cuenta, porque otro paciente se lo dijo, porque le resultó algo que a mí a lo mejor no me han dado, o algún medicamento que otro médico le dio a un paciente. Eso, por favor, no lo hagan nunca. El único que tiene la última palabra para recomendar medicamentos y tratamientos es su médico tratante, porque es la única persona que conoce su caso, en qué condiciones está su organismo. Así es que nada más que agradecerle, doctora, y esperamos tenerla
en una nueva oportunidad con nosotros. Gracias. Ujú. Gracias, doctora, y lo que quiera que usted quiera mandar de mensaje final, y con usted cerramos. Gracias. Pues agradezco la invitación y como dice Velvet, Jimena, un paciente informado le va mejor, le va bastante bien y también sí se pueden lograr los embarazos, o sea, no creen que no, a veces tengo pacientes que dicen, ay doctora, ya de mi chance, y yo, pues dame chance que estés bien, para que todo salga bien y tengamos un desenlace bonito. Digo, desafortunadamente Sandra no fue su plan debutar con vasculitis, ¿verdad? En el embarazo, y yo presumo mucho a Sandra y estoy muy orgullosa de Sandra, porque ella fue toda una guerrera, debutó con vasculitis en el embarazo y afortunadamente entre todo un equipo multidisciplinario pudo salir adelante y pudo lograr su bebito, que en verdad somos muy pro bebés. Pero pues si podemos hacerlo y no llegar a esto y planificarlo es lo mejor. Yo creo que la planificación en cualquier enfermedad autoinmune, distintamente que sea vasculitis, se puede lograr un embarazo y con una adecuada planificación lo podemos lograr. Y que ustedes pues se puedan embarazar y tengan su sueño y cumplir su sueño de ser mamás, ¿no? Y si no se puede, pues hay otras opciones, eso también que quede bien claro. Si no logramos ser mamás por pasar la sangre, sí lo podemos hacer de otras formas. Y eso también es una parte bonita. Muchas gracias, doctora. Así es. Le agradecemos y bueno, estamos en contacto todos. Sigan conectados en los grupos. Seguimos adelante informando. Gracias por todo y un abrazo fuerte, doctora. Hasta luego a todos. Bye, Jime. Bye, Salvador. Hasta luego. Gracias, Chao. buena tarde, Bien. gracias. Adiós. Dale. Chao, Bye. chao. Gracias.